Bien, pues nosotros vamos a continuar con las ponencias este día en clave samaritana, en clave de salida también a las periferias, en clave de encuentro siempre. Antes, si me permitís, unos avisos importantes. Este primero es importantísimo. Por favor, cuando acabe la jornada, no dejéis nada en los asientos, porque, lógicamente, el servicio de limpieza del Palacio de Congresos tiene que pasar y tiene que poder hacer bien su trabajo. Así que, por favor, esta tarde, cuando terminemos, nos llevamos todo para las residencias o los hoteles y no dejamos nada en los asientos, ¿vale? Bueno, pues comenzamos ya con la dinámica. Supongo que la aplicación de escuelas católicas de este Congreso Inspiradores de Encuentros la tenemos ya todos. Y la tenemos para trabajar con ella, para trastear en ella, ¿verdad? Por ejemplo, pues valorando las distintas ponencias, valorando también los distintos espacios. Eso pues nos sirve mucho para mejorar y hacer aún mejores congresos y mejores encuentros, si esto es posible, que yo lo veo difícil, porque el nivel está siendo magnífico. Pero, por supuesto, agradecemos muchísimo la valoración que hagáis de cada una de los espacios, de las ponencias, del encuentro, en definitiva. También os recuerdo que podéis hacer preguntas a los participantes en las distintas ponencias. Las vamos recibiendo aquí y, bueno, pues todas las que sean posibles se las vamos trasladando. Y como lo importante es escucharles a ellos, vamos a comenzar con esta primera ponencia. Una ponencia en la que vamos a hablar, como digo, del encuentro con el otro, de la diversidad, del diálogo y de la solidaridad. Son tres palabras claves en la sociedad de hoy y, por supuesto, en la escuela de hoy. Vamos a conocer a la protagonista de este encuentro. Pues recibimos en primer lugar a quien va a ser inspiradora de este encuentro, Tíscar Espigares. Qué gusto, Tíscar, bienvenida, gracias por venir. Nos sentamos un poquito ahí y hablamos nosotros. Muy bien. Y luego ya pasamos a escuchar a los ponentes. ¿Te sientas aquí, por favor? Muy bien. Gracias. Tíscar, estábamos hablando antes, no somos mayores ninguna de las dos, en realidad somos jóvenes, pero es que nos conocimos desde el siglo pasado, me lo ha recordado Tíscar. Nos conocemos desde el siglo pasado. Sí. Porque llevas en la comunidad San Egidio muchísimo tiempo.
Llevo desde que empezó en Madrid, en el año 1988. Ni más ni menos. Yo creo que entre las casi 2.000 personas que estamos aquí, tanto presencial como quienes están siguiendo el Congreso de forma virtual, les saludamos, por supuesto, también con muchísimo gusto. Yo creo que todos conocemos la comunidad de San Egidio, pero por si hubiese alguien que todavía no conozca bien, cuéntanos muy brevemente qué es la comunidad de San Egidio. Bueno, pues la comunidad de San Egidio es una realidad de la Iglesia Católica que empezó en el año 68 en Roma. Y allí donde hay una comunidad de San Egidio hay una familia de hombres y mujeres normales, con la vida de cualquiera, pero que quieren que el Evangelio sea el eje vertebrador de su vida y la luz que ilumina sus pasos. Entonces, allí donde hay una comunidad de San Egidio hay unas personas que ayudan a los más desfavorecidos, que se reúnen para escuchar la palabra de Dios y que tratan con sus manos, con su corazón, con su energía, con su amor, con su tiempo, de construir un mundo diferente y mejor, más humano. Y en realidad es de lo más diverso, tanto en España como en el resto del mundo, especialmente en África y en tantos lugares. Sí, la comunidad está presente en todos los continentes y en escenarios muy diferentes, ¿no? No es lo mismo muchos países de África, Europa, Estados Unidos, países de mayoría musulmana como Indonesia. Pero allí donde, ya te digo, allí donde estamos, pues tratamos de ser ese evangelio encarnado y una semilla, como se hablaba antes, ¿no? de un mundo más humano. En la presentación que se ha proyectado de tu currículum, muy reducido, pero sí muy inspirador, esas frases que han aparecido de lo que es tu vida, de lo que es tu trabajo, de lo que es tu vocación, en definitiva, Tiscar. Terminaba con una pregunta que yo creo que a todos nos tiene que remover. Es una pregunta que tú te haces y a la que tú tratas de dar respuesta todos los días. Y yo, ante estas situaciones, del tipo que sea, relacionadas con la violencia, con los desencuentros, con las injusticias, con la pobreza, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Y yo qué puedo hacer? O sea, no miremos a otros lugares. ¿Yo qué puedo hacer? Sí, para mí es una pregunta que es la primera puerta, ¿no? Porque yo creo que la gran tentación que sentimos todos cuando contemplamos nuestro mundo, ¿no? Como decías, guerras, injusticias, gente que pierde la vida en el mar Mediterráneo, en el océano continuamente. Y uno se pregunta, ¿pero este mundo a dónde va, ¿no? Y la tentación es el decir, bueno, yo soy demasiado pequeño ante problemas tan grandes, ¿no? Este mundo global, este mundo que no tiene fronteras, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, pues el gran problema, la gran tentación es justamente la de la indiferencia, que nos lleva a la pasividad, que nos lleva al final a mirar a otro lado, ¿no? Parafraseando la parábola del buen samaritano, ¿no? Este levita y este sacerdote que miraron para otro lado. Yo creo que la pregunta ¿qué puedo hacer yo? Es el inicio de una transformación. ¿Qué puedo hacer yo? Y también, estamos en un congreso de escuelas católicas, ponerse delante del Señor y tratar de mirar la realidad a la luz del Evangelio, que siempre nos da pistas y nos abre caminos para empezar a hacer algo. Porque todos podemos hacer algo y todos debemos hacer algo. Todos podemos hacer algo. Esto para nosotros en San Egidio es una máxima, hasta los pobres, ¿no? Hasta la gente a la que nosotros necesitamos, que uno piensa solamente pueden recibir ayuda. No, nosotros tenemos esta máxima y es que nadie es tan pobre como para no poder hacer algo por los demás. Y esto es verdad, esto es verdad. Tenemos 5 minutitos más o menos antes de que empiece el diálogo con Álvaro, con Cristina Hinojés. Si queréis podéis trasladar también a Tiscar alguna pregunta, aunque después haya también otro espacio. Podéis en el apartado, en la aplicación, en el apartado preguntas, podéis trasladar alguna. Tiscar, ¿y en la escuela esto cómo se puede sugieres? ¿Qué nos inspiras para trasladarlo así en el día a día con los alumnos? Sí, la escuela tiene que estar abierta a la realidad. La escuela no puede ser una burbuja donde los alumnos pasen un periodo de su vida y luego salgan a la vida real. La escuela tiene que ser un espacio de puertas abiertas, de ventanas abiertas, donde a los chicos que pasan por allí pues se les ayude, ¿no?, a abrir los ojos y a ver la realidad con esta sensibilidad, yo creo. ¿Cómo es vuestro trabajo en el día a día en la comunidad? Por ejemplo, en España, en ciudades
como pueda ser Madrid, una gran ciudad donde parece que todos vamos muy deprisa, donde no nos fijamos ni en la persona que está a nuestro lado. Vosotros estoy recordando, lo hemos comentado alguna vez en la radio, en la televisión, en el tiempo de pandemia, cómo fuisteis de los primeros en salir también a buscar a esas personas que estaban en la calle, ¿no? Pero es que en la calle están todos los días. Claro. Sí, nosotros durante el tiempo de pandemia, bueno, en Madrid, la vida de cualquier persona de la comunidad pues es atender su trabajo, su familia, como digo, en la vida somos laicos, pero el Evangelio nos orienta y vertebra, ¿no?, el ritmo de nuestros días. Entonces, bueno, pues en nuestro espacio de tiempo libre hay siempre, digamos, preservado un tiempo para la oración, para la escucha de la palabra de Dios y para vivir esta solidaridad con los más pobres que pueden tener miles de rostros. Durante el periodo de la pandemia, cuando a todos se nos decía, ¿no?, quédate en casa, había que estar confinados, pues claro, nos pusimos la pregunta, ¿no?, ¿y los que no tienen casa, a dónde van? Y los que no tienen casa eran muchísimos amigos nuestros, como los llamamos amigos de la calle, que no solamente estaban mal en la calle como siempre, sino además doblemente mal, porque cerraron los bares, cerraron un montón de lugares donde ellos podían ir a recibir cierta ayuda. Por tanto, nos pusimos esa pregunta y no solamente no cerramos ninguno de los servicios, salíamos a llevar no solamente la comida, más comida, gel hidroalcohólico, productos de higiene, sino que además aumentamos el número de días precisamente para responder a esta necesidad que veíamos que era urgente. Tíscar, aquí estamos hablando de encuentro. Os encontráis, por ejemplo, seguimos poniendo este ejemplo pues, de las personas que están en la calle, salís al encuentro, les proporcionáis en la medida de lo posible pues, comida, un lugar donde estar, un abrigo ahora en invierno, pero es que ya lo hablábamos mucho ayer, hay otra dimensión profunda del encuentro y esa quizá es la más importante en la comunidad de San Egidio, ¿no? Aun siendo fundamental la otra, obviamente, satisfacer las necesidades básicas. Pero esta es sí, el encuentro con el otro te construye como persona. No seríamos nadie si nosotros no nos encontráramos con el otro. El otro que es Dios, el otro con mayúsculas, por eso la importancia de la oración, y el otro que es el vulnerable que te encuentras por la calle, donde te encuentras también al otro con mayúsculas, porque nos lo dijo, tuve hambre y me disteis de comer, era forastero y me acogisteis. Efectivamente, el otro nos hace ser quienes somos, o sea, en un mundo donde no nos encontráramos con nadie, ¿qué seríamos? Absolutamente nada. El encuentro nos hace crecer, el encuentro nos forja, ¿no?, en nuestra identidad, ¿no?, de hombres y mujeres abiertos que construyen pues esto, una familia humana que es donde, en el fondo, a la que todos pertenecemos. Nos han entrado dos preguntitas, nos queda muy poco tiempo, pero tres ya, pero vamos a tratar de responderlas y si no después. Te preguntan, Tíscar, ¿cómo podemos fomentar en los niños las ganas por ayudar a los demás? Yo pienso que en los niños es muy importante. Cuando antes hablaba de que la escuela sea un espacio abierto y no una burbuja, que sea un espacio de ventanas abiertas donde se vea la realidad. Hay que dar confianza a los niños, hay que dar confianza a los jóvenes. Es la experiencia en nuestras escuelas de la paz, donde los jóvenes ayudan a niños más pequeños que ellos. No hay, a mi juicio, mejor manera de educar, de enseñar la responsabilidad a un joven que darle la responsabilidad de alguien, que se haga cargo de alguien. Cuando uno asume la responsabilidad de cuidar a otro, crece de la mejor manera, mejor que ante 50.000 discursos o textos o teorías. Mira, te preguntan también por tu encuentro con Dios. ¿Qué suscitó tu opción por los más desfavorecidos? Sí, mi encuentro con Dios se produjo pues, en estos dos pilares. El encuentro con la palabra de Dios, que continuamente me llama a salir de mí y a encontrarme con el otro, y el encuentro con el pobre, donde el Señor le encuentro de carne y hueso. Una curiosidad, ¿por qué el nombre de San Egidio? El nombre de San Egidio viene de la primera casa que la comunidad obtuvo en Roma, Ajá. Que era un antiguo monasterio de carmelitas, que era el monasterio de San Egidio, y ya está, y de ahí se cogió el nombre.
el nombre. Bueno, Tiscar, pues mira, nos han sobrado todavía 4 segundos del tiempo. Uno. Cero. Pues, pero esto sigue, por supuesto que sí. Ahora vas a ser inspiradora de encuentro. Un encuentro magnífico. Yo estoy deseando también disfrutarle y vivirle con Álvaro Ferrer y con Cristina Hinojés. Así que muchísimas gracias. Nos pasamos a ese lado, os pasáis a ese lado. Fenomenal. Que vais a estar más cómodos todavía. Y recibimos con mucho gusto a Cristina Hinojés y a Álvaro Ferrer. Bienvenidos. Buenos días, adelante. Bueno, tengo que decir que para mí es una alegría muy grande el encontrarme con Álvaro y con Cristina. Tenéis que saber que hoy ha sido el primer día en que nos hemos tocado físicamente, porque hasta ahora nos habíamos encontrado simplemente de una manera virtual. Así que siempre es una alegría el contacto presencial y también con vosotros. Bueno, teóricamente a mí me toca inspirar este encuentro. Espero hacerlo bien. Normalmente uno es invitado a dar una charla, a hablar de algo, pero eso de inspirar es bastante novedoso. Y lo primero que queríamos era que también nos ayudéis entre todos a inspirarnos. Y esto va a ser a través de la aplicación del Congreso, porque hemos preparado una encuesta que teóricamente, si entráis en la app y le dais en el menú al apartado donde dice preguntas e interacción, ¿vale? Pues en principio, esto está dando vueltas en mi móvil. Bueno, de momento sale un mensaje de error, pero entiendo que en breves minutos se resolverá. Hemos preparado una encuesta para que también nos ayudéis a inspirarnos, ¿vale? Y son dos preguntas muy sencillas que tienen además las respuestas limitadas. En la primera hay 2 respuestas posibles, en la segunda pregunta hay 3 respuestas posibles. Simplemente, pues, durante la primera parte de este encuentro, pues en algún momento, si entráis y respondéis a esta encuesta, pues luego, a mediados cuando estemos en la mitad del encuentro, la comentaremos juntos y así este encuentro inspirador está inspirado por todos vosotros. Bien, hoy el tema de este momento, ¿no?, que nos reúne, este primer momento de la mañana, pues es el encuentro con el otro, diversidad, diálogo y solidaridad. Como decía María Ángeles antes, 3 palabras importantes, 3 palabras que se utilizan mucho en los discursos, en el lenguaje. Se utilizan mucho estas palabras, pero a lo mejor no se practican tanto como se habla de ellas, ¿no? En un primer momento, queríamos, si podemos poner ya la primera diapositiva, no sé si tengo que darle. Ahí está. Perfecto. Encuentros con el otro o con nuestro reflejo. Yo quería partir de una frase que en el Instrumentum Laboris del Pacto Global para la Educación se dice, hablando del cambio antropológico que se está produciendo en el mundo, este cambio tan veloz. Se retoma algo que dijo el Papa Francisco a la Asamblea General de los miembros de la Academia Pontificia para la Vida en el 2017 y dice: este cambio, esta perspectiva no es inofensiva, dibuja un sujeto que se mira constantemente en el espejo hasta que llega a ser incapaz de volver sus ojos a los demás y al mundo. Y por eso partíamos de esta imagen, ¿no? Un hombre, una mujer, un sujeto que se mira al espejo. Estamos en un momento de gran cambio y bueno, no sabemos muy bien hacia dónde va nuestro mundo y, entre otras cosas, como escuela católica, entiendo que os preguntáis, ¿no?, cuál es el papel
que tiene que desempeñar la escuela católica en este momento de gran desorientación. Bauman, el filósofo, decía que el momento actual se parece a un viaje en avión que harían una serie de personas y que en un momento dado se darían cuenta de que esos mensajes de tranquilidad que le dicen pues vamos por aquí o vamos por allá, es un mensaje grabado, porque ese avión no lleva piloto, entonces no se sabe a dónde va a parar. ¿No? Es un poco la sensación que algunos tienen, ¿no? Es decir, estamos en un momento de gran cambio, con una velocidad vertiginosa, pero ¿a dónde vamos a parar? Y esa inseguridad genera miedos, genera desconfianza, se mira al otro con sospecha muchas veces. Y al final, este mundo nuestro, donde paradójicamente tenemos muchas conexiones, podemos saber lo que está ocurriendo en tiempo real a miles de kilómetros de distancia de donde nos encontramos, pero hiperconectados, pero bastante solos. Y al final acabamos pues, mirándonos a un espejo y sin saber muy bien a quién dirigirnos, ¿no? Y al final nos dirigimos a nosotros mismos, aunque estemos en medio de una red social, dirigiéndonos teóricamente a mucha gente, ¿no? Las redes sociales, yo sé que ayer hablasteis de las redes sociales, que en principio no son ni buenas ni malas, todo depende del uso que se haga, pero es verdad que observamos que en este momento, más que diálogos, lo que hay son monólogos. La gente habla, la gente grita, la gente expresa su rabia casi delante de un espejo. Muchas veces estas redes sociales se han convertido en un espejo que nos devuelve la imagen de nosotros mismos, con estos algoritmos que nos ponen en contacto con los que piensan igual que nosotros, ¿no? Y en este medio, al final, las palabras se convierten casi más en proyectiles, en armas para agredir, para atacar al otro, más que en puentes que nos permitan crear lazos y crear vínculos. Y yo quería partir de esta pequeña, ¿no?, presentación de este mundo actual, de este hombre que se mira al espejo, al que grita su rabia. Y bueno, ¿cómo podemos reaccionar, cómo podemos plantearnos, cómo podemos situarnos como gente que quiere colaborar, que quiere ayudar a construir un mundo mejor a través de la escuela en esta sociedad? Álvaro. Bueno, yo lo primero que quiero hacer es agradecer en mi nombre personal y en el de Save the Children la invitación a escuelas católicas. Pedro, Irene, Dolors, es un placer estar aquí y además con estas dos compañeras de las que estoy aprendiendo mucho, la verdad. O sea, sin ánimo de sonar catastrofista, yo creo que ya lo introducía Tiscar, vivimos momentos difíciles, vivimos momentos de polarización social. Vivimos cada vez en sociedades más fragmentadas, donde yo creo que podemos decir que a menudo está en juego la cohesión social, la vida en común, la comunidad, donde se resquebrajan los lazos de la fraternidad, que a mí es un concepto que me gusta mucho porque une la antropología cristiana con la tradición del pensamiento democrático liberal, de la igualdad, libertad y fraternidad de la Revolución Francesa, que es de la tradición de la que venimos las organizaciones de derechos humanos, pero que nos enlaza a los que estamos, por tanto, a los que estamos hoy aquí. Hay un psicólogo americano, Jonathan Haidt, que dice que para que las sociedades democráticas se mantengan unidas necesitan tres cosas. Necesitan confianza, necesitan instituciones fuertes y necesitan historias compartidas. Y me temo que están pasando en nuestro mundo distintas cosas que ponen en cuestión todos esos elementos. Es verdad que ayer la charla con Damián nos daba un ejemplo de que las redes sociales tienen un impacto indudablemente positivo, ofrecen muchas oportunidades, pero también tienen riesgos, ya lo adelantaba Tiscar. Y son, por ejemplo, los algoritmos, estos algoritmos que hacen que al final solo escuchemos a los que piensan como nosotros y son como nosotros. Y al final, y ni siquiera a todos, sobre todo, digamos, dan más voz a aquellos que son más radicales. Por tanto, al final, acabamos encerrados en nuestra trinchera, escuchándonos a nosotros mismos y a los que piensan como nosotros. No hay encuentro con el diferente. Por tanto, cada vez más comunicados y cada vez más solos. También la posverdad, esta cosa que llamamos la desinformación, los bulos circulan. Cada vez más la verdad es verdad en función de quién me la dice y de si encaja o no encaja en aquello que yo pienso. Por tanto, no tenemos un relato compartido, una historia compartida de lo que es verdad.
y eso hace muy difícil la convivencia. Pero es que además las ciencias del comportamiento en los últimos años nos han enseñado que los seres humanos pensábamos que éramos seres muy racionales, pero en realidad estamos cargados de sesgos que hacen que cuando gestionamos la información, en realidad nuestros juicios están muy secados. Por ejemplo, tendemos a recordar más aquello que coincide con lo que pensamos, o cuando vemos muchas personas que piensan algo, pensamos que es verdad, pero no necesariamente lo es. Y un tercer elemento es que yo creo que esto está llevando a un diálogo cada vez más identitario. Es decir, cada vez más tenemos un diálogo donde yo soy mis opiniones y, por tanto, las voy a defender hasta el final porque yo me siento cuestionado. Y creo que el no lo sé, el quizás, el estoy abierto a la opinión de otro, queda fuera. Y además, en un momento de incertidumbre, de miedo, las redes sociales también alimentan un cierto, podemos llamarlo populismo identitario, o sea, una tendencia a cerrarnos en nosotros mismos y en la seguridad que nos da nuestra identidad, en un mundo que, en cambio, cada vez es más diverso por las migraciones, la realidad LGTBI, los modelos de familia. Por tanto, ¿qué pasa en la escuela? Pues en un congreso que reivindica precisamente el encuentro, yo me atrevería a decir que a la escuela a veces le falta más encuentro. Al igual que en las redes sociales, en la vida analógica, quienes no se encuentran no pueden ponerse en el lugar del otro. Es muy difícil si cada vez vivimos en sociedades más separadas. Por tanto, la pregunta que yo creo que la escuela tiene que hacerse ¿es posible educar para acoger al otro sin convivir con el otro? Y no es que yo piense que no es así. Es que la investigación también nos dice que no es así. Es decir, compartir aula con personas más pobres que nosotros nos hace más solidarios. Compartir aula con inmigrantes nos hace menos intolerantes. Las sociedades que cada vez se educan más separadas en las escuelas tienen más problemas de convivencia, más conflicto, más violencia. Por tanto, la escuela se enfrenta a un reto, y es un reto de cohesión social, y es al final, esto que llamamos la segregación escolar es un problema que nos afecta como sociedad y como escuela, y que la escuela puede decidir si quiere ser parte del problema o parte de la solución. Pero obviamente, estos son siempre realidades incómodas. Mira, yo, antes de dedicarme a temas de desigualdad y de educación en España, trabajaba en temas de cooperación internacional. Y una cosa que me llama mucho la atención es que hablamos cómodamente de la pobreza o reconocemos la pobreza y la desigualdad en otros países, pero nos cuesta mucho más reconocer la que tenemos muy cerca. Esto es Madrid. Porque nos interpela, porque la que está lejos no nos sentimos tan responsables como aquella que tenemos al lado, que nos hace sentir incómodos. Por tanto, por ejemplo, es más fácil, y lo digo yo que vengo de una ONG, es más fácil recolectar, digamos, dinero para Sierra Leona que pensar en que se incorpore, por ejemplo, a nuestro cole un niño de una familia monoparental. O es más fácil pensar en otros países, en acoger, por ejemplo, niños que huyen de la guerra en Ucrania, que un inmigrante senegalés que vive en nuestro barrio desde hace muchos años. Es fácil hablar de la pobreza cuando está lejos, porque no nos interpela, porque no nos pone delante del espejo. Yo creo que la realidad, la segregación escolar es una de esas caras feas de la realidad, caras oscuras, que como la discriminación, como la pobreza, como la violencia, pues son cosas que no nos gusta vernos porque nos hace vernos mal en ese espejo y que nos cuesta reconocer. Pero creo que ese es el primer paso, reconocer esas injusticias para empezar a cambiarlas. Gracias, Álvaro. Cristina. ¿De dónde debe partir nuestro encuentro? Pues nuestro encuentro con el otro debe partir del inicio del Evangelio de San Juan. El Verbo se hizo carne. Y a partir de ahí no hay motivo para encontrar diferencias, para encontrar obstáculos, para encontrar inconvenientes que nos nieguen de alguna manera la posibilidad de ese encuentro con otro. El Verbo se hizo carne, se hizo humanidad, se hizo uno más entre nosotros. Todos los que estamos aquí somos diferentes al que tenemos al lado por algo insignificante, por el color de ojos, por el color de pelo, por la estatura, por cómo nos gusta ir vestidos, por el tono de nuestra voz. Pero el Verbo abarcó todo eso, el Verbo se hizo carne y a partir de ese momento toda diferencia es absurda. Es una de las grandes paradojas del cristianismo, iguales en la diferencia, pero una diferencia que enriquece, que nos aproxima, que nos llena, que nos da la posibilidad de ampliar nuestra propia forma de ser,
yo diría que nuestro disco duro, diríamos ahora, ¿no? Se amplía con muchísima más información cuando tenemos una relación abierta, directa, sin inconvenientes con el otro. Las diferencias nos enriquecen, las diferencias nos animan, las diferencias nos ayudan a ampliar horizontes y eso es lo que tenemos que asimilar en este momento. Ese verbo que se hizo carne asumió en sí mismo todas las diferencias que nosotros hoy podemos ver en la sociedad. Y eso es lo que nos tiene que animar a seguir adelante en ese encuentro. ¿Dónde hacer ese encuentro? ¿Cómo hacer ese encuentro? A ver, en este momento muchas veces nos movemos en la idea de que hay que estar, sí, hay que estar. Estar es lo vital, es lo principal, mucho más que el hablar, lo veremos un poquito más adelante. Pero donde el corazón brote de alegría, ahí es. ¿Por qué? Porque es donde más vamos a dar. No es que rechacemos otras posibilidades ni nos cerremos a ninguna posibilidad de encuentro. Sencillamente es que cada uno tiene un don en el que puede dar más y ese don lo va a llevar a un sitio, a un lugar, a una experiencia. En este momento corremos un peligro y es que estamos hablando mucho de sinodalidad, de sinodal, de sínodo y aplicamos esas palabras a cuestiones que no tienen nada que ver. Y podemos producir un hartazgo y al final hacer que esas palabras pierdan todo el sentido que tienen. Estamos hablando de sinodalidad, sí, es verdad, pero la sinodalidad no es algo que solo tengamos que vivir dentro de la Iglesia. La sinodalidad tiene que ser algo vital, algo connatural a nuestra vida y por lo tanto podemos vivirla sin estar permanentemente nombrando la palabra en cada circunstancia que cada uno se pueda presentar. Ese entorno vital, en el caso de las escuelas católicas, es el ámbito en el que se mueven. Y ese encuentro puede fomentar una riqueza tremenda cuando en nuestras aulas, por ejemplo, tenemos niños musulmanes, niños bahá'ís, niños muchas veces sin un referente religioso ni siquiera familiar. Pero no importa, nosotros ahí estamos. Es esa vivencia del día a día la que nos hace permanentemente vivir en el encuentro con el otro. No, eso no es mío. Perdón. Lo dejamos aquí. Bueno, ¿Qué se pasa hoy? Sí. Cosas del directo. No, estábamos hablando del problema del hombre y la mujer que se mira al espejo y ese hombre y esa mujer es también la escuela. Yo pienso, ¿no? La escuela puede ser también una escuela que se mira al espejo, ¿no? Este mundo donde las identidades están a flor de piel, habría mucho que decir sobre las identidades. Yo pensaba, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Cómo ayudar, ¿no? a los jóvenes a construir una identidad? Para mí es un tema muy importante, ¿no? Porque las identidades pueden ser camisetas de quita y pon, pueden ser excusas para agredir al otro. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Es una pregunta importante, pero fijaos, pensando en esta imagen del hombre que se mira al espejo, ¿quién soy yo? Es la pregunta que se hace el que se mira al espejo. Pero esa pregunta, y perdonadme que lo diga así, que está tan presente en tantos libros y manuales de psicología y encuéntrate y quién eres tú y tal, para mí que esta pregunta, ¿quién soy yo?, es la que se hace el hombre que se mira al espejo. Yo creo que en cristiano, esta pregunta se declinaría cambiando una preposición. ¿Para quién soy yo? No quién soy yo, porque ¿quién soy yo? Te puedes mirar y pasarte la vida mirándote al espejo y de hecho mucha gente al final hace eso y bueno, uno tiene que encontrarse el hecho diferencial no sé dónde, ¿no? Pero al final se lo acabará encontrando, ¿no? En cristiano es ¿para quién soy yo? Y esa pregunta no se hace mirándose al espejo, esa pregunta se hace mirando hacia afuera, ¿no? Por esto la importancia de la escuela como espacio de abrir ventanas, como espacio de forjar, de construir identidades en relación a los demás y no solamente mirándome yo a mí mismo. ¿Qué pensáis, Álvaro, Cristina? Hombre, evidentemente el ¿para quién soy yo? Es una pregunta, yo creo que es capital, ¿no? Que es la razón de ser, ¿no? del encuentro, ¿no? ¿Para quién soy? Para mí mismo, pues es un empobrecimiento total. ¿Para quién soy? Pues sencillamente para el que me cruzo por el camino muchas veces sin saber siquiera quién es.
y sobre todo para quién soy, evitando toda serie de prejuicios, porque el prejuicio lo que hace ya es cortarnos mucho la libertad, la posibilidad de abrirnos plenamente, no tanto a lo que nosotros debamos decir, porque también corremos el peligro de ir siempre con un discurso hecho, sino sencillamente de estar abiertos a qué me puede proponer el otro, porque el encuentro en realidad enriquece en tanto en cuanto yo aprendo del otro, aunque yo pueda enseñarle al otro algo, pero la premisa tiene que ser siempre qué aprendo yo del otro, porque al aprender del otro y que mi actitud muestre que yo quiero aprender del otro, el otro tiene conciencia de que está siendo escuchado. Y eso es el meollo de la cuestión, ¿no? No es solo hablar por hablar o un mero encuentro, porque nos encontramos en la vida, en la calle, todos los días con mucha gente a la que ni aportamos ni nos aportan, porque es un encuentro de hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Oye, quedamos para tomarnos un café, probablemente un café que no llega, pero lo decimos, ¿no? Es como una fórmula, vamos a decir así. Pero realmente cuando nuestra actitud está en escuchar al otro, el otro llega a abrirse, porque sabemos que estamos para quien queremos que se abra, para quien queremos que nos muestre cuál es su realidad y sobre todo que nos enseñe dónde están las vías para poderle ayudar. Cuando el otro se siente escuchado, que es lo básico, lo elemental y lo profundamente real e importante, es cuando se puede establecer un vínculo realmente íntimo de relación entre dos personas. Sí, yo creo que ayer se decía que somos seres intrínsecamente relacionales, por lo tanto no podemos negar esa condición, y además es que nuestra identidad y quiénes somos se construye constantemente en diálogo con los demás. Lo que falta es esa apertura de construir identidades más flexibles, abiertas a que en el otro hay algo que me va a enriquecer a mí y que yo estoy dispuesto a moverme de donde estoy, a una escucha que me pueda enriquecer, a que pueda haber verdad en la palabra del otro o de la otra, como yo pienso que hay verdad en lo que yo digo y en lo que yo pienso. Y en sociedades diversas y plurales yo creo que eso es fundamental, y que la escuela sea, valga la redundancia, escuela de eso, de escucha, de acercamiento sincero, yo creo que es fundamental, y en el mundo de hoy, visto el escenario más aún, ¿no? Estaba mirando que ya funciona, y no solo funciona, creo que hay como 300 y pico votos ya en las encuestas, ¿vale? Os animo a que todos sigáis respondiendo. Lo que no sé, eso nos tendrán que decir, es el resultado de la encuesta, dónde aparece, pero supongo que nos lo van a proyectar, ¿vale? Álvaro, Cristina, entonces, en este contexto actual y con el corazón en la mano, y tal y como vemos cada uno de nosotros desde nuestro escenario, desde nuestra posición, hoy en día la escuela católica, bueno, la escuela en general, pero aterricemos a la escuela católica en particular, por el contexto en el que estamos, ¿pensáis que contribuye a esta construcción, a esta generación de hombres y mujeres, del encuentro, del diálogo, del tejer redes, o la escuela, y la escuela católica en particular, está contribuyendo a alimentar más esta inercia en la que estamos metidos, de sociedades polarizadas, de sociedades donde las identidades son casi piedras que se lanzan a la cara del otro, sociedades donde nos movemos entre iguales, necesitamos, quizá porque el mundo global se nos ha quedado tan grande que nos perdemos, y entonces necesitamos un grupito, una tribu, un reducto de iguales en el que sentirnos más cómodos y seguros. ¿Qué pensáis? No, habla tú. Bueno, yo creo que el problema de estas sociedades polarizadas es un problema del que somos corresponsables todos. Probablemente, por tanto, seguro me atrevo a decir que todas las escuelas son corresponsables, y también la escuela católica lo es. Lo somos a veces por consecuencias no intencionales de lo que hacemos, a veces por nuestras omisiones, a veces por no ser conscientes de lo que estamos haciendo. Y obviamente enfrentamos contradicciones, porque a veces es fácil dejarse llevar por las inercias de sociedades que cada vez quieren diferenciarse socialmente más, de familias que buscan la diferenciación, y uno puede dejarse llevar por esas inercias o puede intentar
o puede intentar corregirlas. Obviamente son olas fuertes y creo que todo el sistema educativo en este momento, como yo he planteado, creo que tiene un reto en materia de ser agente transformador, de evitar esa lógica de que cada vez estemos socialmente más separados y más confrontados. Sí, y sobre todo porque corremos un peligro que es un peligro que tenemos en la misma sociedad y que lo trasladamos a las escuelas en general, que es que muchas veces, y sobre todo en la Iglesia, por ejemplo, nos movemos todavía mucho con la idea de que todo aquello que viene de fuera nos ataca. No es verdad, no todo lo que viene de fuera nos ataca. Tenemos que ser capaces muchas veces de darle la vuelta a muchas cuestiones que nos llegan de fuera y convertirlas en algo positivo. La sociedad tiene mucho bueno que ofrecernos, tiene muchos problemas por delante, evidentemente problemas que como sociedad están en la propia escuela en general, no solamente en las escuelas católicas, sino en la escuela en general, pero también es verdad que sobre todo en las escuelas católicas nos movemos mucho con esa idea que tenemos en la Iglesia y que arrastramos de siglos de que todo lo que viene de fuera nos ataca. No es cierto, no todo lo que viene de fuera nos ataca y no todo lo que está fuera es malo. Tenemos que aprender muchas cosas de la sociedad, que tiene muchas cosas positivas, de las que podemos aprender y a las que podemos incluso, digamos, todavía mejorar más desde el aporte cristiano. Pero eso no significa ni que sean malas ni que por sistema nos ataquen. Entonces, una manera también de evitar esa polarización, diríamos de alguna manera, sería el olvidarnos, en cierto modo, de esos prejuicios que tenemos adquiridos y de alguna manera heredados ya en una especie de ADN que tenemos, que es el que todo que viene de fuera nos ataca. No es cierto. No podemos plantearnos eso porque eso ya es un prejuicio previo que nos coarta de raíz el encuentro con los demás y el encuentro muchas veces en la sociedad en la que vivimos, aunque suene a paradoja, porque estamos inmersos en una sociedad que es de la que formamos parte y parece ser que esa misma sociedad la tomamos siempre como un ataque permanente. Así no hay encuentro posible. Bueno, pues estaba yo mirando la encuesta, veo que ya son más de 400 personas las que han respondido y bueno, como yo no veo el porcentaje de resultados, pero sí lo ve alguien que me lo ha mandado, quería el resultado de la segunda pregunta, que en realidad era la primera, aunque en la encuesta aparece. Esta pregunta que nos hemos hecho, os la he hecho a vosotros, ¿no? ¿Mi escuela es espacio de encuentro o de segregación? Sé que hay 440 votos, pero de esta pregunta, si Dolors me mandas el resultado por... Ah, genial. Estas son las cosas del directo. Magnífico. Bueno, pues el 99% de los 455 participantes de esta encuesta piensan que su escuela es un espacio de encuentro y solo un 1% de segregación, con lo cual estamos bien. Vamos a ver la segunda pregunta, que la segunda pregunta esta era bastante esperable, ¿no? Que la mayoría de nosotros, no sé qué he hecho, que la mayoría de nosotros, perdonad, Dolors, tienes que... Vamos a pasar a la segunda parte en la que queríamos, bueno, pues después de comentar un poco, ¿no? este contexto actual en el que la escuela se ubica, este momento de polarización, de enfrentamiento, de mucho hablar de diálogo, pero de dialogar poco, de estos monólogos que cada uno lanza al mundo virtual, a la red, ¿no? Esperando la respuesta en forma de likes o cosas así. Queríamos hablar del reto, ¿no? El reto al que se tiene que enfrentar la escuela católica en este contexto. Y mirad, no sé si conocéis el cartel que hemos elegido, ¿no? para inspirar esta segunda parte. Es el cartel de una película, El show de Truman, una película americana que se estrenó en el año 98, que, bueno, supongo que la mayoría de vosotros la conocéis. Tiene un argumento bastante sugerente,
porque ya sabéis que habla de un señor que vive su vida, teóricamente, pues como todo el mundo, pero en un momento dado descubre que su vida en realidad está dentro, ¿no?, de un plató de televisión, ¿no? Él era, digamos, el protagonista de un show televisivo. Y esta imagen de este hombre que sube por estas escaleras es el momento final de la película, cuando él se da cuenta de lo que ocurre, sube las escaleras, abre una puerta y descubre que está en un plató de televisión y, por tanto, descubre que la realidad estaba fuera, ¿no? Es un poco provocador esta imagen, pero de alguna manera nos quiere plantearnos, ¿no?, si a veces nosotros desde la escuela no vivimos un poco esta pseudo-realidad, ¿no? Si no vivimos pues en esta burbuja, en este mundo donde parece que hay de todo, pero al final la realidad está fuera. Mirad, os comento una anécdota, ¿no?, una anécdota curiosa, ¿no?, porque nos pasó hace años en un lugar, no diré ni dónde ni cuándo, pero trajimos a una superviviente de los campos de concentración de Auschwitz, una señora gitana alemana que había sobrevivido a los experimentos de Mengele con su hermana gemela. La hermana gemela falleció, pero bueno, esta mujer pues contaba su historia, ¿no?, un tesoro, ¿no?, una superviviente de los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial y, bueno, queríamos que se encontrara con los jóvenes, que contara su experiencia, que los jóvenes pues vieran un poco, ¿no?, de primera mano, de un testigo de primera mano, lo que había sucedido, ¿no? Y llegamos a un colegio y se nos dijo: no es posible porque no entra en la programación, ¿no? Entonces te quedas así y claro, ¿no?, uno le surge la pregunta, ¿no?, pero la programación está al servicio de, o la programación es una jaula, ¿no? Y a veces la programación puede ser, tenemos el Día por la Paz, tenemos el día para celebrar esto, lo otro, ¿no? Pero no es a veces, quizá, no puede ser, ¿no?, nuestras programaciones a veces ser una especie de simulacro de la realidad, ¿no?, esa especie de show de Truman donde está todo, pero la realidad está fuera, no sé. Os pregunto, Álvaro y Cristina, o sea, esto es una anécdota personal, pero ¿cómo tendría que ser la escuela? ¿Qué iniciativas, qué modelo de escuela católica es necesaria en estos momentos de este cambio tan profundo en el que la escuela es vulnerable? Hablamos de que somos vulnerables los hombres y las mujeres, pero la escuela también es vulnerable al momento histórico en el que nos ha tocado vivir, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Por dónde tendría que...? Cristina, ¿qué dices? Que no lo sé. O sea, sencillamente no lo sé. Y hay que reconocer que no tenemos respuestas para todo y que muchas veces el gran avance se da haciéndonos preguntas que probablemente no tenemos una respuesta inmediata, ¿no? Yo creo que es una cuestión también de madurez social admitir eso, que no tenemos respuestas. Y que esas respuestas ni siquiera en el mundo católico nos las podemos permitir, pues porque no las tenemos. Estamos muy acostumbrados a una Iglesia que siempre ha dado respuestas y que ha tenido siempre la última palabra en muchos temas. Bueno, pues ahora nos toca reconocer que no tenemos respuestas para muchos temas y uno de esos temas pues puede ser este. Estamos en un cambio de época, los cambios de época son convulsos de por sí. Nosotros hemos tenido, o estamos teniendo, porque llevamos como unos 20 o 25 años de cambio de época y suelen durar unos 100, es decir, la mayoría de los que estamos aquí no saldremos del cambio de época, nos moriremos en el cambio de época, y esto hay que admitirlo, y por lo tanto nos iremos, aparte de con todas las preguntas que cada uno nos hacemos en la vida, que no tienen respuesta, pues nos iremos con unas cuantas preguntas más para las que no tendremos respuesta, porque no tenemos por sistema que tener respuesta siempre, porque eso nos impide muchas veces seguir avanzando. Y el hacernos preguntas muchas veces es la mejor respuesta para poder seguir avanzando. Álvaro. Álvaro, ¿tienes alguna respuesta? O sea, yo creo que
creo que ante un mundo cada vez más con más incertidumbre, yo creo que la clave está en escucharnos unos a otros, o sea, en esta idea de que hay un poco de verdad en la vivencia y en la experiencia de cada persona. Yo creo que al final lo que tenemos como humanidad es al resto de las personas que viven con nosotros. Por tanto, probablemente esa sea la única certeza que tenemos, que lo más fuerte que tenemos como seres humanos es el grupo de nuestros pares. Y por tanto creo que por eso es tan importante en este momento de tanta incertidumbre reconstruir los lazos sociales. La respuesta a la segunda pregunta, que en realidad era la primera, ¿es mi escuela un factor transformador de su entorno? Porque queríamos preguntarnos, ¿no?, hasta qué punto la escuela pues, puede transformar y puede ser ese catalizador, ¿no?, de esta sociedad más cohesionada, de esta sociedad de diálogo, de esta sociedad de encuentros, ¿no? Y bueno, las respuestas eran 4. Sí, mi escuela es un factor transformador. No, no creo que deba serlo. No, porque la burocracia nos lo impide. Y no, porque no sabemos cómo hacerlo. Bueno, pues casi el 80%, si no más, porque esta ya es una foto, casi el 80% o más de los aquí presentes opinan que su escuela sí que es un factor transformador del entorno. Un 1% piensa que no tiene que ser un espacio de transformación. Un 6% o un 10% seguramente será ya, cree que la burocracia se lo impide, y un 14% que a lo mejor es, mira, estoy dando datos, no, son estos. Y el 14% opina que no, porque no saben cómo hacerlo. Sería la respuesta de Cristina. No sabemos cómo hacerlo, pero es verdad, ¿no?, que, como decías, quizá más que las respuestas muchas veces es la pregunta. Yo pienso que hay como pistas, ¿no? Ayer, cuando yo venía para Granada, estaba leyendo muchos de los tuits que se han ido poniendo, ¿no?, sobre las ponencias de ayer, ¿no? Y alguien dijo algo muy bonito, ¿no?, que la escuela tenía que ser brújula, pero no solo brújula, también ancla. Brújula que oriente, pero también ancla, ¿no? Y yo pensaba, la escuela como espacio donde educar la mirada. A mí me parece muy importante, educar la mirada. Alguien ha dicho, ahora no recuerdo quién, que la educación que te deja la escuela es lo que te queda después de que has olvidado todo lo que te enseñaron. Lo que te queda después de olvidarlo todo, eso es la educación. Y la mirada yo creo que es algo de lo que se queda, ¿no? Y yo pienso en este sentido, hablamos de escuela que tiene que transformar y que tiene que ayudar a que estos jóvenes sean el día de mañana hombres y mujeres de diálogo, de encuentro, de puentes. Educar la mirada hacia el otro, no como enemigo, no como competidor, no como sospechoso, como peligro, sino como hermano, ¿no? A mí eso me parece importante, ¿no? Es la parábola del buen samaritano en el fondo, ¿no? ¿Cómo hacer para que la escuela católica en particular, eduque la mirada y, bueno, se habla mucho de tolerancia, ¿no?, en nuestros tiempos, y es verdad que la tolerancia, claro que es importante, pero para mí es como un mínimo, ¿no?, es como metabolismo basal, ¿no?, que se dice en biología, ¿no?, el mínimo. ¿Cómo pasar de encontrar al otro, de asumir al otro, a mirar al otro como mi hermano, como mi prójimo y como mi hermano? ¿Qué puede hacer la escuela? Hombre, yo creo que si recuperamos la imagen que teníamos, ¿La imagen? Sí, la imagen que teníamos esta imagen que nosotros vemos, pero ahí no se ve. Ahí no se ve. Las actitudes hablan más que las palabras. Leo la imagen. No sé si... Decía Tiscar el buen samaritano. La parábola del buen samaritano nos da muchísimas pistas. Y nos da muchísimas pistas porque podemos ser muy creativos a la hora de interpretar las parábolas. Mirad, Martin Luther King tiene un discurso precioso de los muchísimos que tiene, que va mucho más allá
de esa explicación que nosotros siempre escuchamos cuando nos cuentan, porque nosotros no solemos leer la Biblia, a nosotros nos gusta que nos cuenten como buenos católicos la Biblia, nosotros no la leemos. Entonces, nosotros quedamos siempre en que el buen samaritano es el que acoge, el que cura, el que deja su sueldo para que lo atiendan con la promesa de volver a pagar, y hay dos personajes que pasan de largo porque han cumplido sus rituales. Sin embargo, llega un momento en el que Martin Luther King da una vuelta de tuerca a esa parábola y se dice, vamos a ver, si en el camino a Jericó todo el mundo sabe que hay gente que está asaltando y que hay gente que va a ser herida y que hay gente que va a ser maltratada, ¿por qué no pavimentar? Es decir, ¿por qué no solucionar el problema que tiene en realidad el camino a Jericó, que es que hay una parte de ese camino donde rara vez es la persona que no acaba siendo apaleada? Es decir, las actitudes no es tanto hablar, no es tanto prometer, no es tanto decir vamos a hacer, vamos a tener un proyecto, vamos a dotar de fondos, vamos a no sé qué, sino sencillamente no, este es el problema, esta es la solución. Lo que sucede es que para buscar esa solución no la podemos. Hay una frase de Santa Teresa que dice lo que más te mueva a amar, lo que más os mueva a amar, eso haced. No se puede trabajar solos, no podemos sumar solos nunca jamás. Para el encuentro hay solamente una realidad. Para que sea efectiva solamente necesitamos una cuestión, que es estar. Muchas veces no se trata tanto de hablar, de aportar soluciones, es estar. Y es estar más que hacer, y es escuchar y pensar. Pero no podemos permitirnos el lujo en el mundo que vivimos de pensar para los demás, sino de pensar con los demás. Es decir, ya no somos nosotros, yo y el resto del mundo. Somos todos un nosotros que realmente es el que nos implica en hacer realidad ese cambio que queremos y ese cambio que estamos buscando sobre todas las cosas. Eso que nos mueve a amar, eso tenemos que hacer, pero no solos, sino siempre con los demás. Esto es un cartel de Sevilla que estuve hace poco y me pareció tan maravilloso en una entrada de un stand de estos que venden entradas para turismo, que me pareció fantástico, ¿no? Si no cambias, todo se repite. Es decir, nos puede mucho el desaliento, pero ¿qué vamos a hacer esto? Y si total esto no va a cambiar, pero esto yo no puedo, ¿vale? Yo no puedo, nosotros sí podemos. En el nosotros no somos 10 personas ni 1000 personas, seremos 10.000 personas, pero muchas veces 2 personas pueden más que 10.000 cuando el empeño está ahí. ¿Que nos vamos a caer? Por supuesto. ¿Que nos vamos a embarrar? Por supuesto. Pero bueno, ya nos pondremos de pie y meteremos la ropa en la lavadora. La cuestión es no pararse, es seguir, es tener empeño, es tener esperanza, es tener ímpetu, es saber contagiar que otro mundo es posible, porque somos capaces entre todos de hacer ese cambio que muy bien puede salir de la propia escuela. Tenemos una realidad, es leer el Evangelio con luz. Es leer el Evangelio con luz. El Evangelio tiene que transmitirnos una luz y tenemos que ser capaces de transmitir esa luz. Y sobre todo, no quedarnos con lo que siempre escuchamos. Sed muy creativos cuando tengáis delante. Utilizad muchas veces, aunque la clase no sea la de religión, utilizad muchas veces las parábolas, porque como no se conocen, sorprenden mucho. Hoy en día tenemos esa ventaja, ¿no? Como no conoce la gente el Evangelio, tenemos ahí un montón de historias en la Biblia en general para contar y para decir. El encuentro, sí, muchas veces el encuentro requiere también el perdón. Perdonarnos a nosotros mismos por muchas cuestiones y perdonar muchas veces para que el encuentro se pueda hacer con el otro. Es el ejemplo del hijo pródigo. El hijo pródigo, hay 3 elementos en esa parábola fundamentales que siempre se olvidan: el anillo, las sandalias y la túnica. La túnica, porque el padre le da lo que se reconocía en la sociedad como tener una bendición de Dios, tener ropa para ponerte. El anillo se lo da al hijo, porque es lo que le reconoce otra vez como miembro de la familia. Y la sandalia, porque es lo que servía para hacer los pactos de compraventa del patrimonio familiar. Es decir, el hijo que ha dilapidado la herencia vuelve a ser heredero. Y todos tenemos que hacer aquí lo posible para que el encuentro convierta en herederos del patrimonio que tenemos universal a todos aquellos con los que nos encontremos en el camino. Gracias. ¿Qué opinas, Álvaro? A ver, yo creo que, obviamente no está en nuestras manos, de las personas que estamos en el sistema educativo, cambiar los algoritmos de las redes sociales, pero sí los de la escuela. Y creo que ahí, igual que hablábamos antes, para que podamos aprender
a vivir con otros, necesitamos que la escuela sea espacio de encuentro. Esta idea de vivir juntos que viene desde el informe de Delors de los años 90. ¿Podéis pasar la diapositiva? Y a ver, yo sé que cuando hemos hecho esa pregunta de la segregación hay personas que se han sentido incómodas o incluso atacadas, porque estamos en un momento en el que las ideas y las opiniones de los demás, como antes decía Cristina, las sentimos como amenazas a nuestra existencia. Por eso yo creo que es valiente lo que hacía Pedro ayer cuando hablaba del pacto educativo, y creo que igual el Papa Francisco no conocía demasiado España cuando propuso el pacto educativo global por lo difícil que es aquí. Pero sí que creo que más allá de estos conflictos, cuando yo hablaba de segregación o hablamos de la polarización, creo que tenemos que tener presente que es un problema que tenemos, un problema real que afecta a muchos colegios, que afecta a colegios católicos, y creo que ante esto el problema es tan grande que la fractura social es una de esas causas comunes que merecen un pacto, pero como dice el Pacto Educativo Global, el pacto solo puede ser entre diferentes. Por eso yo creo que es una de esas causas que merece que sumemos entre organizaciones como la mía y la Escuela Católica. Mirad, esta invitación que me habéis hecho me ha permitido profundizar un poquito más en vuestro ideario. Yo, me he leído el Pacto Educativo Global, el cual me ha sorprendido gratamente, y también cuando preparaba las notas de la intervención y demás, y luego me puse a contrastarlas, se me ocurrió leerme la encíclica Fratelli Tutti. Y de repente me di cuenta que casi todas las notas que yo había apuntado para esta presentación estaban en la encíclica del Papa Francisco. Por eso yo lo que me he dado cuenta es que creo que quienes estamos en esta lucha por la igualdad de oportunidades en la escuela, contra la segregación, como es Save the Children, y la Escuela Católica, tenemos una coincidencia en esa misión de generar espacio de encuentro. Por tanto, yo creo que en ese pacto estamos juntos. Y a nivel ya de reflexión, yo creo que la escuela tiene por una parte que preguntarse cómo puede abrirse más hacia afuera, qué barreras tiene para que ese otro, ese diferente, entre. Pueden ser barreras económicas, puede ser que no nos conocen, puede ser que no acompañamos los procesos de admisión, hay mil razones. Puede ser también que debemos pensar cómo hacemos compatible un proyecto educativo con un ideario propio, con a la misma vez hacernos inclusivos y abiertos a todas y todos. Esta idea del Pacto Educativo Global de compaginar unidad y diversidad, que a mí me parece un ejercicio muy valiente, ¿no? Pero yo creo que puedo pedir más. O sea, leyendo el Pacto Educativo, leyendo el mensaje del Papa, creo que ya no se trata solo de abrir la escuela para que la gente venga. Hay que salir fuera al encuentro de la diversidad. Y creo que esa idea de ser agentes de cambio en nuestro entorno, de no solo estar abiertos a quien podamos ayudar, sino reconstruir el camino de Jericó, de ser activos en reconstruir, por ejemplo, las relaciones en nuestro barrio, de nuestras escuelas, con otras escuelas. ¿Qué corresponsabilidad tenemos en escolarizar y en garantizar una educación de calidad a todos los niños y niñas, sobre todo los más vulnerables de nuestros barrios, los inmigrantes? Si somos activos en proponer ideas nuevas para que nuestros barrios sean más y nuestros sistemas educativos sean más inclusivos. Y creo que no hay más fuerza que ver este auditorio y darse cuenta, porque muchos pensarán, bueno, pero esto es muy difícil, que si la financiación, que si la presión de las familias. O sea, quiero decir, ver el auditorio, ver la cantidad de escuelas, y uno es consciente de que esto es la escuela católica, de que sois titulares de congregaciones, tenéis una fuerza enorme como para ser agentes de cambio en el sistema educativo. Así que, bueno, en eso creo que podéis contar con Save the Children como aliada para cambiar estas cosas. Sí, yo creo que mencionabas el pacto, ya termina nuestro tiempo, pero hay una palabra, juntos, que creo que es clave. El Pacto Global para la Educación que tú mencionabas lo dice, juntos es la palabra que salva todo y que cumple todo. Así que con esto ponemos un pequeño paréntesis a nuestro momento, que creo que María Ángeles quiere unirse a esta mesa redonda. Sí, porque ha sido interesantísima, no esperábamos menos, por supuesto, pero es que además hay muchísimas preguntas del público. Vamos a ver el tiempo que tenemos para responderlas y para seguir dialogando. Hay una pregunta, en este caso dirigida a Álvaro, que se repite mucho de distintas maneras y efectivamente, como tú ahora mismo comentabas hace unos instantes, el tema de la segregación ha suscitado mucho interés, ¿no? Te preguntan, voy a unir unas cuantas preguntas que hay en la misma línea. ¿Consideras que la existencia de centros concertados católicos provoca segregación escolar?
hacen referencia a algún informe de tu organización, de Save the Children, en el que bueno, se afirma que las escuelas católicas no acogen al diferente. Te preguntan que si de verdad lo creéis así o cuál es la situación actual. A ver, lo que vemos en la investigación es que cuanto más distintas sean las escuelas entre sí, más tiende la gente a diferenciarse utilizando la elección como una vía. Ya he dicho antes, estamos en una sociedad donde la gente quiere diferenciarse y lo que hacemos puede intentar corregir o no ese hecho. Por tanto, el hecho de que, por ejemplo, pueda haber escuelas diversas o el hecho de que, sobre todo, haya elementos de regulación distintos, como, por ejemplo, pues, el hecho de que tenga que haber contribuciones económicas o de que todos esos factores pueden acabar diferenciando quién escolariza y quién no. Ahora mismo, si uno mira los datos, pues es verdad que la escuela pública, a mí este eje no me gusta, yo me sumo a la idea de la consejera de antes, pero como se me pregunta por ello, en este momento, si uno mira los datos, se ven unas diferencias de que hay más alumnado vulnerable en la red pública que en la red concertada. Pero yo creo que más allá del debate sobre esos datos, yo creo que la cuestión es que, puesto que hay una misión compartida, creo que la cuestión es más cómo podemos sumar juntos para ser corresponsables en la escolarización, porque creo que la misión la tenemos clara. Bueno, escuchamos desde luego murmullos aquí. Si pudiésemos ahora hacer una intervención todos juntos, porque yo creo efectivamente que la realidad es muy, muy heterogénea en este aspecto y efectivamente, pues como en alguna de las preguntas comentan, la Iglesia ha estado siempre y antes. Es una puntualización que nos dicen también en una de estas preguntas relacionadas con la segregación. También relacionado con la segregación, te plantean, ¿no produce un poco de segregación la existencia de zonas de escolarización? Quizá no tanto la escuela en sí, el colegio determinado, sino la zona en la que estás. O sea, aquí siento monopolizar las preguntas. Aquí lo que vemos en los datos es que suele haber más diferencias, digamos, dentro de los barrios. O sea, es decir, que dónde vive la gente no explica todas las diferencias que hay entre las escuelas. Y vemos que hay desequilibrio dentro de los propios barrios. Por tanto, no siempre es un problema de las zonas de escolarización, sino que a menudo, y esto no es una cuestión solo entre redes, para nada, o sea, es decir, uno puede mirar escuelas públicas y ver que hay diferencias entre ellas en la composición social. O sea, que por eso insistir en esta idea de la corresponsabilidad en el barrio. Luego es verdad que hay zonas donde, por la población que vive ahí, pues el colegio refleja la población que vive y no lo voy a explicar yo a la escuela católica porque tiene obviamente un montón de colegios que reflejan esa realidad, por supuesto. Nos preguntan también cómo se puede fomentar el encuentro en el claustro de profesores. No está especificada a ninguno de los ponentes en particular, así que... Me imagino que aplicando lo mismo que hemos dicho al encuentro con el otro, ¿no? El otro no tiene que ser siempre por fuerza un desconocido. Muchas veces el otro es, empezando por ese reflejo que hemos creado muchas veces en el propio espejo, el otro muchas veces, y paradójicamente una vez más podemos ser nosotros mismos, pero el otro no es siempre una persona alejada, desconocida, que nos encontramos en un momento dado, sino muchas veces el otro es el que tenemos al lado, ¿no? Y que es una persona con la que podemos convivir muchas horas y una persona a la que no conocemos. Por lo tanto, aplicar lo mismo que podemos aplicar en el concepto del otro, en el encuentro con el otro. No hay mayor diferencia. Un poco en la misma línea, pero con el matiz os preguntan específicamente por los jóvenes y con el matiz de cómo hacer o cómo guiar, cómo fomentar el espíritu crítico en los jóvenes y buscar encuentros con personas diferentes sin dejarse llevar por ideologías mediatizadas. Tizca suspira. Otra pregunta de las que no tiene respuesta en este momento, ¿no? Pero bueno, en todo caso, ¿no? Cuando hablo con jóvenes a veces siempre les suelo decir no os dejéis convencer que no sois el futuro de nada, sois el presente de todo. Y a partir de ahí se genera ya una forma de diálogo con ellos bastante diferente. Mediatizarse, bueno, pues todo lo que uno se quiera dejar mediatizar, pero desde luego sin prejuicios contra los jóvenes. Eso es lo primero a tener en cuenta. No, yo creo que también el antídoto ante las ideologías, ¿no? Las ideologías son una perdición y las ideologías se insinúan de manera muy sutil
y pueden entrar en todos los ámbitos, ¿no? Yo creo que la vacuna, el antídoto, ¿no?, para no caer en la ideologización de cualquier cosa, porque hasta la religión se puede ideologizar. Uno ideologiza cuando coloca a Dios de su parte y no te pones de la parte de Dios, ¿no? Pensamos que Dios está con nosotros, entonces ya podemos hacer lo que queramos, ¿no? Es tener siempre claro, el centro es la persona. El centro es la persona, el centro es educar la mirada y cuando yo tengo delante a alguien, no tengo delante, diría, ni a una teóloga, ni si representas esto o lo otro, lo de más allá. Eres Cristina y eres una persona y te tengo que mirar como mi prójimo, como mi hermano o como mi hermana. Yo pienso que esa es la única manera, la única garantía que podemos tener para no caer en la tentación de la ideología. Y eso es lo que yo creo que la Escuela Católica puede y debe de hacer, ¿no? Siempre poner el centro en la persona, poner el centro en el más vulnerable. Y si hubiera que, como dice el Papa en la Evangelii Gaudium, ¿por dónde empezamos? Pues empezamos por el más vulnerable. Siempre la persona, siempre el más vulnerable. Y eso nos podrá librar de la tentación de cualquier ideología. Sí, yo ahí diría que creo que la alfabetización en derechos, sobre todo en derechos humanos, creo que nos ayuda a tener unas reglas de convivencia y creo que también en un mundo digital alfabetizarnos sobre el uso de la información y sobre la verdad. Es decir, a ser capaces de discernir qué es y qué no es verdad y a ser críticos con la información que tenemos, porque eso yo creo que es lo que, todos vivimos esta infoxicación, ¿no?, de intoxicación con información. Yo creo que dar herramientas a los y las jóvenes yo creo que es súper importante en eso. No sé si podemos alargar un poco, porque según el cartel que tenemos aquí nos hemos pasado ya de tiempo, pero es verdad que como hemos empezado un poquito más tarde, tenemos que ir terminando ya. Bueno, pues antes de despedirles, yo os voy a hacer un aviso. No os asustéis de lo que va a pasar ahora. Va a ser muy divertido, pero es verdad que es algo extraordinario. Hay muchas cosas extraordinarias. Dentro de unos instantes, algo va a volar, va a sobrevolar nuestras cabezas. Va a haber un dron en el interior del auditorio, así que nosotros seguimos como si no pasara nada, pero que sepamos que va a haber un dron también grabando todo lo que está pasando para tener a vista de pájaro, como se suele decir, este ambiente tan estupendo que tenemos. Bueno, pues yo os agradezco de verdad que hayáis estado con nosotros. Cristina, Tíscar, Álvaro, un gusto. Tenéis que firmar los libros. Os acerco los libros y también las placas, unos cuadros. Save the Children, por favor, nos plasmas aquí tu firma. No sé si tenemos rotulador. Hay un... sí. Os dejo un... Ah, ¿tienes bolígrafo? Acá ya es verdad. Y aquí creo que tenemos rotulador ¿Pero tú indeleble. tienes cristal? Yo sí. no. ¿Te lo paso? No ha llegado el dron todavía, pero debe estar a punto, ¿no? ¿Vamos a hacer dedicatoria o solo? Sí, dedicatoria, todo lo que queráis, por supuesto. ¿Me Por acercas supuesto. un- A ver si tenemos otro indeleble. Sí, yo creo. Aquí, Para ¿no? ti. Bueno, no sé. Donde tú puedas que ahí... Mira, ya llega el dron. Ah, vale. Vale. ¿Has visto el dron? Nos han quedado algunas preguntas muy interesantes. Una de ellas, lo que pasa es que yo no se la he podido plantear por la falta de tiempo, pero hay mucho interés en que nos cuente Cristina cómo son los trabajos desde la comisión metodológica. Había muchas personas interesadas en ese trabajo que estás haciendo en la comisión del sínodo, ¿eh? Pero no da tiempo para más. Oye, si me permiten aquí un poquito de publicidad, que nos vean en el programa en Últimas Preguntas, que lo estamos contando cada 2 meses, más o menos, ¿eh? Nos está contando allí Cristina, cada 2 meses nos cuenta cómo van los trabajos, así que aquí no ha dado tiempo, pero nos podéis ver los domingos por la mañana, que además muy prontito va a estar Cristina, además, ya voy a aprovechar y lo voy a anunciar. Dentro de poco va a estar Pedro Huerta y Cristina Hinojés hablando de este congreso, hablando de encuentro, hablando de sínodo. Así que os emplazamos pues, como para mediados de diciembre más o menos. Bueno, Cristina ya nos ha firmado uno de sus libros, porque Cristina tiene muchos libros y maravillosos todos ellos. Este es con Fernando Cordero, Dios anda entre puntos y comas, que le dejamos por aquí. Y yo dejo esto por aquí. Muchas gracias, Tíscar.
y también Álvaro Ferrer, que nos ha dedicado una dedicatoria en esta placa de Save the Children. Ya diremos para qué, ¿eh? Ya diremos para qué, porque lo que sí os invito de nuevo, una vez más, es a que interactuéis mucho en la aplicación, haciendo preguntas, comunicándoos con otros congresistas. Y ahora vamos a hacer una pausa para el café, efectivamente. Aprovechamos para visitar los expositores y también interactuar con ellos. Nos vemos en un ratito. Ya, gracias.